Pues estamos en uno de los refugios santiarios de la Guerra Civil de Cuenca. Vamos a entrar en uno donde está aquí naturalmente el centro de interpretación de la cuenca subterránea. Cuenca era ciudad republicana desde el principio de la guerra hasta casi el final de la guerra, y claro, para evitar que la población sufriera los bombardeos de la aviación franquista y la italiana en este caso, pues se construyeron los refugios antiaéreos. Hablan de incluso refugios de 1000 personas. Esto es una exageración pura y dura. Aquí no hubo tanta población como para hacer refugios de 1000 personas. Sin embargo, pues bueno, una persona, el cálculo que hicimos más o menos eran como, podían estar aquí perfectamente unas 100 personas, ¿no, Santiago? Sí. Pues guardarse aquí. Es un refugio que, como vamos a ver, es que tiene 3 entradas, porque evidentemente si una se cegaba por un bombardeo siempre había otra para salir. Si os fijáis, veréis una maqueta de un avión. Esto no solamente es la historia secreta de Castilla-La Mancha, es la historia un poco secreta también de Europa, ¿no? La compañía de la Lufthansa no era una compañía de transportes, era un sistema que ideó el régimen nazi para burlar el Tratado de Versalles. Les impedían tener aviación militar, eso significaba que no tendrían bombarderos. Pero claro, como Hitler y Goering solucionaron eso, sencillamente diciendo vamos a crear unos aviones de transporte, la Lufthansa, pero en un momento dado los convertimos en bombarderos. Este tipo de bombarderos fueron empleados, por ejemplo, en el bombardeo de Guernica. Esto es un poco como los matamartillos de los hermanos Marx, tenemos que entrar uno a uno. Este es un plano de Cuenca antes de la Guerra Civil y vemos como todos los puntos rojos y todos los nombres son los nombres de los refugios que por documentación hemos identificado, además de visitarlos, abrirlos y meternos dentro de ellos. Ahora se ve como efectivamente todo Cuenca está cubierta de refugios, ¿no? Se ve por la zona de la estación. Nosotros ahora mismo estamos exactamente aquí. ¿Por qué la zona de la estación? Pues porque hay una zona de tránsito entre Madrid y Valencia. Ya sabemos que el gobierno de la República se traslada de Madrid, el frente de Madrid se traslada a Valencia, que hay más seguridad, y Cuenca es un sitio de retaguardia, pero de comunicación principal entre una zona y otra, ¿no? Entonces, pues tenía interés para los fascistas que bombardeaban Tarancón, Cuenca y bueno, luego los puertos de Valencia y además de Madrid, ¿no? Una de las curiosidades de este refugio es que no se construyó totalmente sobre la roca natural. Durante la Guerra Civil se aprovecha lo que es la bodega de una de las casas, que es en la que estamos aquí, para empezar a excavar el refugio. La bodega es el piso bajo, digamos un poco lo que los vecinos buscaban para ampliarse la casa, ¿no? Para hacerse una habitación más y se lo quitaban a la roca, ¿no? Como en Cuenca siempre hay un problema de espacio. Yo creo que la vista es impresionante. Cualquiera que se ponga en este punto en el que estáis vosotros ahora mismo dice, esto es maravilloso, esto realmente es lo bonito de la cuenca subterránea, ¿no? ¿Qué longitud tiene este refugio? Pues este tiene unos 100 metros, está sin terminar, porque claro, se van construyendo progresivamente para poder ser utilizados durante la Guerra Civil, se está sin reducir en los techos, porque así esta roca es bastante sólida y daba el servicio, porque esto te das cuenta que esto no es una cosa que se hiciera para quedarse bonito, sino para que fuera práctico, para proteger la vida de la gente que se refugiaba aquí. Y también, fijándonos en las paredes, sobre todo, nos fijamos también de cómo fueron construidas. Aquí, en esta especie de canaleta, de pequeño canal, de orificio que vemos en la roca, no es otra cosa que la huella de los taladros. Taladros que se hacían para qué, pues con el fin de meter el barreno y por lo tanto volarlo, es decir, se hacía mediante técnica con explosivos, con dinamita. Luego es curioso porque claro, los hombres estaban todos en el frente, luchando. Entonces ¿aquí quién quedaba? Pues quedaba lo de siempre, pues no combatientes, que normalmente pues son mujeres, niños, ancianos. Pues aunque hubiera aquí 3, 4 especialistas, luego había que desescombrar. ¿Quién eran la mayoría de estos voluntarios? Pues sobre todo amas de casa, es decir, mujeres. Digamos que esto también, este refugios antiaéreos son en cierto modo una especie de testimonio, monumento a la propia mujer en guerra. El problema que teníamos aquí en Cuenca es que cualquier persona que me preguntase por los túneles, que se conocían mucho, siempre te comentaba, no te decía que eran refugios de la Guerra Civil, o criptas, o digamos desagües de un acueducto. Lo que te decía la gente eran pues un montón de mitos y leyendas
de cosas que realmente no tienen base histórica. La mayoría de los túneles que hay son canales, son cloacas, son entradas de agua de lo que es el acueducto, porque Cuenca es una de las principales ciudades de Castilla, una de las ciudades de Castilla gracias al Concejo de la Mesta. Eso dio muchos habitantes, de 4.000 habitantes, 6.000, 7.000, se pasó a 16.000, gente que tenía que beber agua. Pues entonces se trajo desde la Cueva del Fraile, que está a unos 12 kilómetros de la capital, por un canal tallado en la roca, que costaría un montón construirlo, hasta que también ese canal llegaba a unos saltos con los que se salvaban mediante un acueducto, se construyó un acueducto, se metió agua. Y claro, luego eso entraba subterráneamente por Cuenca. Además de entrada de agua, de tubería de agua, había cloacas y había túneles de servicio, de arreglar. Si se rompía la cloaca, o sea, la tubería de agua, que era digamos, de cerámica, tendría que entrar un operario a repararla. Entonces, por eso son túneles. Entonces, cuando la gente que no entiende eso los veía, cuando hacía una persona una obra en su casa, o sea, reparaba una calle y parecía uno de estos túneles, decían: mira, los túneles de la Inquisición, mira, los túneles de los fantasmas, mira, los túneles que está escondido de los templarios el Santo Grial. Cosas que no tienen base histórica, pero claro, la imaginación, sobre todo el subterráneo, pues ensueña y un poco tal. Y los túneles que hay debajo de la catedral son túneles de este tipo, de entrada o salida de agua. Y una de las curiosidades, un agujero aquí, ¿qué significa esto? Es uno de los miedos que se tenía, uno de los terror, era que aplicasen precisamente métodos de terrorismo. Sonaban las alarmas, todo el mundo dentro, y cuando ya se había asegurado que había aquí 90, 80 personas, tirábamos una granada y matábamos, pues si no 80, 90, si a 70 o 60. Entonces, ¿cuál era el mejor método para ello? El mejor método para ello era apretar una apertura, poner aquí a alguien con un fusil Mauser, y si veían que alguien entraba con mala intención, pues se le pegaba un tiro y se le interceptaba. La cuestión es que estoy delante aquí de una pared. Esta pared también tiene una función, no solamente de puesto de fusilero. Esta pared se aseguraba de que si caía una bomba a la puerta del refugio, la metralla no afectara al interior, sino toda la metralla, todo el explosivo, toda la bomba se quedara directamente sobre este muro de aquí. Construido también no por ingenieros militares, sino por los propios albaniles, por los propios constructores que quedaban en el bando republicano. Hay otros tipos de túneles en Cuenca, digamos, de subterráneos, ¿no? Pues además de la que has colgado, son muy típicas de Paseo de Conquensa, estos pasos subterráneos también responden a lo mismo, se queda la gente sin espacio y la pillería un poco de los vecinos de Cuenca, que se conchaba con el de enfrente, echar unas vigas y lo que era una calle pública se convierte en un pasadizo subterráneo. Hay muchos en Cuenca, ¿no? Pero no solamente lo hacían los vecinos, el tema es que la iglesia, la propia iglesia, también tiene problemas de espacio. La catedral, en el Renacimiento, en este momento de esplendor de Cuenca, pues como recibe mucho dinero, esto era la muralla, aquí estaba construyéndose la catedral y se construyen un montón de capillas, se encargan un montón de capillas que, claro, se cuelgan, es una catedral colgada, se cuelgan en la muralla, claro. La muralla tenía el paso típico de ronda, para una calle de ronda detrás de ella, para defenderla, para protegerla, para poder transitar. Y esa calle se ha quedado fosilizada como un subterráneo, se llama la calle de la Limosna, que es aquí, que se ve el empedrado medieval, y no solamente es una pillería de los vecinos, sino que todo el mundo buscaba espacio en Cuenca. Y llegamos al final. El final de aquí no significaba que el refugio se había terminado, sino lo que pasó es que ya se acabó la guerra civil, ya no hacía falta, ya no había amenaza de bombardeo aéreo y por lo tanto las obras se detuvieron aquí. Luego después, pues sí, en los años 50, 60 quedaron inservibles. Este refugio que vemos aquí se convirtió ni más ni menos que en un criadero de champiñones, y así cuando hemos entrado a limpiarlo y todo, lo primero que hemos tenido que retirar es la gran capa de vegetal donde criaban los hongos. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Michel? Pues vamos a dejar ya las defensas pasivas, la protección, para ver algo más que tiene que ver con lo activo. Directamente, aunque sea defensa, es la fortificación. Vamos hacia el Cerro del Socorro. Lo que la gente conoce del Cerro del Socorro es el monumento, es el Sagrado Corazón de Jesús,
que es lo que se ve desde la lejanía, pero esto es de posguerra. Hay cosas que no se ven cuando viene aquí la gente a subirse a los miradores, a ver Cuenca desde lo alto, mucho más interesantes y con mucha historia mucho más larga. Dos cosas muy importantes: un muro de una ermita que hubo aquí desde el Renacimiento, que había aquí en el Cerro del Socorro, la ermita del Socorro, de la que apenas quedan aquí solamente unos pequeños restos arqueológicos. Y ahora, si queréis, vamos a ver las fusileras que se ven mejor conservadas de esta posición. Lo que vemos aquí en este muro son una serie de troneras de la época de la Guerra Civil, que fue construido unos 15 o 20 días después del inicio de la guerra. El problema es que, claro, no había carretera entonces por la que hemos subido, y esto lo único que podían trepar era aquí mulos y borricos, más que nada. Y por eso, pues, hombre, tiene su mérito que todo el material, porque sí, la piedra la pueden recoger del cerro, pero el cemento, el agua, todo eso tenía que subir a lomos de caballería. Entonces, claro, aquí esto es un fortín que rodea a lo que es el Sagrado Corazón, que tiene una forma octogonal rodeado de una serie de troneras, tanto de fusileras, estas pequeñas de aquí, como ya estas grandes ventanas más grandes, que podían ser tanto para ametralladora o para una pequeña pieza de artillería. Se supone que todo esto para la defensa debía tener su red de trincheras, pero mucho más espectacular es lo que vamos a ver a continuación. Es el fortín de Mirabueno, pero mucho mejor conservado y sobre todo en un entorno único y oculto de una vegetación de bosque. Aquí lo que estamos viendo es una entrada en acodo, es muy semejante a la que hay en todos los refugios de Cuenca. ¿Por qué? Porque también interesa de que sea una entrada protegida, que en caso de que haya un ataque directo contra ellos, es decir, un proyectil de artillería, balas o lo que sea, dé directamente como eso y proteja completamente a los que están en su interior. Justo aquí tenemos un puesto de tirador, que a diferencia de la otra posición, pues aquí se conserva sin estar enterrado, ¿no? El tirador se pondría aquí, tendría todo este margen para angular con el arma, entonces podría proteger todo lo que a la gente que se aproximase desde fuera, pues lo tendría totalmente controlado, ¿no? Y aquí en la torre central pues nos muestra un poco, podemos hablar de la autoría, cuándo lo hicieron y cómo lo hicieron. En los bloqueos de la guerra de África, muchos de ellos tenían una torre central como puesto de observación. Esto, claro, ya nos está hablando de la inspiración que tenían, sobre todo el que hizo este fortín. Posiblemente era un ingeniero de la guerra colonial de África. Si me seguís y entramos aquí, vemos aquí esta inscripción en el cemento que pone CNT. Y luego, si vemos en esta otra pared de aquí, mucho mejor que aquí, pone ahí 1936. Es decir, se hizo desde la FAI, desde la CNT, esto a unos 15 días de comenzar la guerra, decidieron construir estos fortines para aguantar. En 1937 esta posición se abandona. ¿Por qué? Porque ya se ve que ante lo que está pasando en otros puntos del frente de la guerra civil, se decide invertir dinero y esfuerzos en proteger a la población civil de esos bombardeos y de crear trincheras y fortificaciones en otros puntos no tan expuestos a la aviación. Entonces se empieza, por ejemplo, a construir en Cuenca, es hacer ese esfuerzo de los refugios antiaéreos que aquí, digamos, cerramos el ciclo. Las defensas pasivas, las defensas activas, un poco todo es la defensa de Cuenca en varias de sus formas, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por haber venido a conocerla y esperemos que vengáis otra vez a conocer otras de las muchas cosas que quedan por descubrir en Cuenca. Y muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar de una de las cosas que más nos gustan a Santiago y a mí.